El gran debate con Adolfo Beck. La polémica, la controversia, el fuego cruzado, todos los temas, todos los personajes. En Colmundo Radio, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Escúchanos en el Real Audio en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Buenas tardes, grato contar con su compañía hasta ahora. 1:06, el gran debate con Adolfo Beck en Colmundo Radio, 1040 AM en Bogotá. Estamos en las redes sociales, en Facebook, Adolfo Beck, en Twitter, @ el gran debate. Todos los archivos, tanto de radio como de televisión, los encuentra en el canal YouTube Adolfo Beck. Tema del día, la posición del gobierno Santos después del fallo de La Haya. Demoradito el gobierno para reaccionar, pero vamos a analizar punto por punto la posición que fijó el gobierno Santos. Invitados, quiero saludar al internacionalista e interlocutor habitual de este programa, el doctor José Joaquín Caicedo Perdomo. Bienvenido, doctor Caicedo. Mi doctor Adolfo, buenos días a todos. Efectivamente, mejor tarde que nunca. Ah, bueno, usted... Sí, no me gustó mucho la declaración del presidente, pero por lo menos asumió las responsabilidades que le corresponden constitucionalmente, lo cual no está mal. ¿Y eso significa no acatar el fallo de La Haya? No, eso quiere decir que por lo menos dijo que no quería acatarlo, o que Colombia no quería acatarlo, pero yo creo que ahí también se está equivocando, porque la Constitución colombiana no dice eso. Él dice, no podemos acatar el fallo porque necesitamos firmar un tratado de límites con Nicaragua. Eso no es cierto. El artículo 101 de la Constitución establece claramente que los límites de Colombia se fijan mediante tratados, desde luego, pero también mediante fallos judiciales. Y el fallo de la Corte Internacional de Justicia es, a la luz del artículo 101 de la Constitución, uno de esos laudos arbitrales, es un fallo judicial, por consiguiente, tiene total fundamento para su cumplimiento. Primero se somete al Tribunal de La Haya, y, después, sí. Y no acepta el fallo. No acepta el eso fallo. Es una contradicción. Eso no se hace. Bueno, quiero saludar también al doctor Alberto López Núñez, director del blog Debate Nacional. Bienvenido, doctor Alberto. ¿Cómo ha estado? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cuál es su lectura sobre la posición del gobierno Santos? Bueno, coincido con el doctor en que mejor tarde que nunca, por fin, luego de 10 meses, se ve un atisbo, porque todavía no hay en realidad una posición, yo no veo una posición bien definida, bien clara. No han dicho los procesos, dice vamos hacia un tratado, pero no hay en realidad una programación ni un cronograma, pero por lo menos ya hay una posición, ¿no? Un poco endeble, me parece a mí, porque como costumbre el presidente Santos queriendo quedar con todo el mundo, pues entonces no da una posición clara, no dice si va a acatar o no va a acatar el fallo, sino que es inaplicable. Bueno, por lo menos es algo, un tiempo que se le da para que busque las soluciones jurídicas. Yo pienso que los procesos de revisión, de recusación, etcétera, ante la Corte es lo más procedente. Pero inaplicable en este caso no es sinónimo de no acatar. Para mí sí. Para mí también. Es obvio. Obvio, sí. ¿Cómo darle una lectura diferente? No sé, es que es una posición más política que jurídica. Sí, pero para aplicar una sentencia internacional, las partes, si la sentencia no es una sentencia meridiana, muy precisa, que diga, bueno, la frontera va de aquí a allá a tal punto, tantos grados, tantos minutos exactos, etcétera, de longitud o de latitud. Si no dice algo de ese modo, necesariamente los estados partes tienen que entrar a negociar unos acuerdos para la aplicación de esa sentencia. ¿Para usted no hay claridad en la sentencia? No. ¿No hay claridad? No. En absoluto. No.
Entonces difusa absolutamente Totalmente difusa difusa. y contradictoria con la misma jurisprudencia de la Corte. un organismo tan importante con una decisión que le falta concretar en determinados momentos. Claro, es que no llegaron a ningún punto concreto. Únicamente lo único que hubo es, las islas son colombianas. El meridiano 82 no hay ninguna frontera marítima entre Colombia y Nicaragua. El tratado de el tratado Bárcenas-Esguerra sigue vigente. Punto. ¿Y entonces quién desarrolla el fallo? Las partes, es lo que quiere la Corte. La Corte le fascina emitir ese tipo de sentencias, enredando a todo el mundo, obligando a los estados a negociar después de la sentencia una interpretación o una aplicación. Eso es el gran estilo de la Corte Internacional de Justicia. Y eso se conoce, y eso se sabe. Eso ya se sabe, lo que les gusta es eso, que las partes se sientan nuevamente a negociar. Por ejemplo, hace poco hubo una negociación, hace 15 días, una negociación de una sentencia del año 82. Imagínense. 20 años negociando, más 30 años. Pero hay una cosa que sí queda en claro. Colombia no se preparó para enfrentar la discusión en La Haya. Y eso no es responsabilidad solo del actual gobierno, a quien ya recibe como un mire, toda la gente que consultaron hasta este momento, hay un montón de internacionalistas. ¿De dónde salieron esos internacionalistas? ¿Cuáles son sus títulos, sus estudios? ¿Qué han hecho en la vida? Da grima ver por televisión esos debates que organiza otras entidades, otros periódicos. No, eso está bien. Invitan a una gente, ¿esa gente de dónde la sacaron? Yo me pregunto, ¿de dónde salen? Las fachas que tienen, las expresiones que tienen, la experiencia que tienen, el vocabulario que están utilizando. Pero hay una responsabilidad de una serie de gobiernos desde el momento que instaura Nicaragua la demanda ante el... Todos los presidentes son responsables. Eso es una responsabilidad presidencial. Colombiano el manejo de las relaciones internacionales. Todos. Doctor Alberto López. Todos. Bueno, yo considero que el problema ahorita no es de ver quién es responsable o no de qué, sino ver la situación factual y qué es lo que ha pasado. Y yo creo que hay una situación muy clara, que es que la Corte hay una intención expansionista de Nicaragua y hay una lavada de manos de la Corte, de manera que Colombia le toca enfrentar jurídica, pero también políticamente. Y la vía más fácil, yo no soy abogado, pero sé que hay antecedentes, bastantes antecedentes de países que no han acatado fallos de la Corte Internacional y que luego pues se arreglan de otra manera. Pero eso no deja bien parado a Colombia. ¿Por qué no? Se somete a un tribunal y no acata el fallo. Bueno, pero si el fallo tiene contradicciones, debilidades y va en contra de la misma jurisprudencia, no hay por qué acatarlo. Pero doctor Alberto López, lo uno no quita lo otro. Aquí nada hay que establecer la responsabilidad de gobiernos anteriores en el tema. Porque esto es un pésimo antecedente para la historia del país. Sí, obvio que hay un problema allí, pero ¿cuál es el problema? Yo creo que el problema viene desde el principio de no haber renunciado al Pacto de Bogotá. No, pero es que el Pacto de Bogotá se firma que en el 61 o en el 62. No, ya tenemos antes una cláusula de jurisdicción obligatoria desde 1937, ¿no? ¿Cómo de jurisdicción obligatoria? Hay una cláusula de jurisdicción obligatoria firmada por Colombia el 21 de octubre de 1937. Y eso fue firmado por Jesús María Yepes, famoso internacionalista colombiano. Jesús María Yepes, año 37. Lo que vino después, eso es a nivel unilateral, a nivel colombiano. A nivel multilateral viene el Pacto de Bogotá. Como consecuencia de... Pero hay un montón de otros, el hecho de firmar la Carta de las Naciones Unidas, lo que uno quiera. Eso que firmó el internacionalista, escúcheme que lo interrumpa, eso que firmó el internacionalista Yepes, ¿es una camisa de fuerza y genera la firma del Pacto de Bogotá? Sí, claro. Eso sí es muy grave. No, pero eso lo denunció Colombia, el día que Nicaragua nos demanda, al día siguiente Colombia denuncia la cláusula de jurisdicción obligatoria. Y entonces quedamos como unos imbéciles en la Corte Internacional. ¿Cómo es eso que al día siguiente de ser demandado denuncian la jurisdicción obligatoria? Eso no se hace. El país desconoce la letra, no tiene la idea. letra pequeña de este problema. El país desconoce el tema. Las relaciones internacionales. Y es un asunto muy importante. ¿Cuánto perdió Colombia con ese fallo?
Es un asunto muy ¿Cuánto bueno. vamos a perder? Y lo que seguir sigue, perdiendo. y lo que sigue, Y lo que sigue. porque en Nicaragua se especializó en manejar la Corte de la Haya. Sí, No solo con buenos abogados, con buenos asesores, pero sino que, con como dicen los criterios. muchachos, le cogió el tiro al asunto. con criterios. Y ya la Corte le tiene miedo a Nicaragua. Y Nicaragua está en ese plan. La que demanda todo el tiempo, cada 5 minutos está peleando y demandando ante la Corte. Es un demandante muy complicado. No, doctor López. Sí, yo creo que yo no sé la cuestión jurídica, pero yo creo que la dimensión geopolítica del problema es sumamente interesante, porque Nicaragua, pues, ese interés expansionista en el Caribe no viene de ella sola, eso viene de una visión geopolítica muy muy interesante, que es la visión del Foro de Sao Paulo, que se quiere agarrar toda América Latina, y yo creo que de ahí viene el temor del presidente Santos a pasar 10 meses sin hablar nada. Estaba muy atado a Caracas, a Venezuela, al gobierno chavista, que es socio del gobierno de Nicaragua. Entonces yo creo que eso fue meses de negociación con Caracas y con Managua para poder dar un atisbo jurídico de una solución a este problema. ¿Qué implica a través del derecho internacional no acatar ese fallo? Doctor José Joaquín Caicedo, perdón. Bueno, el hecho de no acatar el fallo primero nos coloca en una situación muy compleja en materia de aplicación de normas en las zonas en conflicto o en controversia. No sabemos quién puede explotar el fondo del mar, las aguas, quién puede pescar o no pescar. Muy complicado. Eso, por ejemplo, para los derechos de pesca de Colombia es difícil. Segundo, podemos tener sorpresas. Nos podemos encontrar o topar con buques de guerra de otros países. Entonces, cuando Colombia diga, no, es que estas aguas son mías, aquí pescamos nosotros y no otros, y llega otro buque y le dice, bueno, usted sigue con esta actitud de disparo, ¿qué va a pasar? ¿La guerra? ¿Guerra? ¿La guerra? No, un conflicto ridículo, limitado, 4 buques por un lado, es que tenemos 4 buques, no podemos hacer más. 2 o 3 aviones en San Andrés, eso no es guerra, eso es una... No tenemos cómo defender eso. No, es ridículo, eso no tiene una falta de seriedad total. Colombia le dio la espalda al mar hace mucho rato. Mucho rato. Decenios. No. Decenios. Siglos. Siglos. Pues es muy complicada la situación que vive Colombia con el fallo de la Haya. Y el presidente se demoró. Hay que reconocer que la canciller no ha manejado el tema con la suficiente habilidad y pierde credibilidad con esos bandazos que da la Cancillería actual. Además de eso, decir que vamos a demandar al pacto de San José ante la Corte Constitucional. Por Dios, no hay acción posible, eso no existe. El pacto fue denunciado ya en el mes de octubre del año pasado y se vence el pacto naturalmente sin ningún procedimiento de nulidad de carácter judicial en el próximo mes de noviembre. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué asesores tiene el presidente? Sí. Yo creo que el problema es que no hay una coordinación entre las soluciones jurídicas, el planteamiento jurídico y el planteamiento político. Están embolatados. Pero pesa más en este caso en la cosa política. Indudablemente. Por el momento que vive el país, por el momento que vive el presidente. Indudablemente, yo creo que de allí la precipitación de la respuesta. Estuvieron 10 meses sin decir nada y 2 días después de una encuesta donde el presidente Santos está en el subsuelo es que sale esta posible solución, porque pues obviamente buscando réditos políticos. ¿Usted cree que esto es una cortina de humo? Probablemente. Pero no coincide, por ejemplo, la posición del presidente Santos, del gobierno Santos, con la posición del expresidente Uribe. Obvio que sí, pero ¿por qué entonces no lo hizo desde el principio? ¿Por qué dura 10 meses para decir en otros términos y muy tímidamente lo que el presidente Uribe planteó desde hace 10 meses? Y la tesis del presidente Uribe es no acatar el fallo. Exactamente. No acatar el fallo, pero no entiende uno cómo se somete a un tribunal para no acatar el fallo. Quiero darle la bienvenida. Mire, Sí. es que vamos a tener que acatar el fallo, que nos guste o no nos guste. Entonces estamos disfrazando la aplicación del fallo con la tesis de que necesitamos negociar un tratado con Nicaragua. Eso es cierto para dar cumplimiento al fallo. Técnicamente es cierto. Pero eso no es condicionar la sentencia a la celebración de un tratado, sino únicamente llegar a un entendimiento con Nicaragua sobre los detalles
específicos para ejecutar el fallo. ¿Es una forma de dilatar el problema? Sí, claro. Es una pantomima y darle 4 vueltas al artículo 101 de la Constitución, sin conocerlo, sin respetarlo tampoco. Quiero darle la bienvenida al doctor Felipe García Echeverría. Bienvenido, doctor Felipe. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es su lectura? Pues mi lectura es que se hizo, el 21% tuvo su primer milagro en el pronunciamiento del presidente Santos, porque el pronunciamiento desafortunadamente, a mi modo de ver, por el contenido que tiene, es un pronunciamiento que pudo haber hecho 10 meses atrás. No necesitaba recurrir a tantos expertos, especialmente porque es un pronunciamiento que, a diferencia de lo que acabo de oír, Adolfo, que usted dice en relación con la posición de que no se puede acatar el fallo, la expresión que utiliza el gobierno de inaplicar el fallo es para utilizar argumentos de tipo constitucional. La Constitución no ha cambiado desde noviembre del año pasado para acá. Si esos eran los argumentos que tenía el gobierno, lo pudo haber dicho en el mes de noviembre, argumentos que, dicho sea de paso, no son de recibo. Y en eso sí es distinto inaplicar, como lo presenta el gobierno, a no acatar el fallo. ¿No son sinónimos? Los fallos del fallo están en el mismo fallo. Los fallos del fallo no están en una norma constitucional que existía en noviembre, como parece mostrarlo ahorita el gobierno, al acogerse argumentos de tipo constitucional, que, dicho sea de paso, nuestra Constitución reconoce el valor de los tratados. Luego, desde el mismo momento en que el gobierno, por ejemplo, suscribe el Pacto de Bogotá, está reconociendo una cesión de soberanía, como ocurre por el principio de pacta sunt servanda en cualquier firma de cualquier tratado, sea bilateral o multilateral. Pero el que firma el Pacto de Bogotá no es este gobierno. No, el que firma el Pacto de Bogotá no es este gobierno. Por eso los argumentos de tipo constitucional no son de recibo. No es la primera vez, además, que el gobierno utiliza el argumento constitucional. Recordemos que ya lo hizo en el caso de la reforma a la justicia, cuando el presidente dijo: yo juré respetar la Constitución. Aquí volvió a decir exactamente lo mismo. Y resulta que el argumento no está en la Constitución, el argumento está en que la Corte de la Haya se apartó de los postulados que debía seguir en el fallo. Los fallos del fallo están en el fallo. Los fallos del fallo no están en el fallo. Claro, no están en la Constitución. Doctor Caicedo. Totalmente de acuerdo. Y aún más, hay un punto que es interesante. El gobierno dice que los límites dependen de tratados internacionales. Perfecto. Eso es lo que establece la Constitución, artículo 101. Por consiguiente, si la Corte Internacional de Justicia modifica los límites de Colombia, se necesitaría un tratado. Pero aparentemente el presidente no leyó la segunda parte del artículo 101 que dice, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte de la nación. Entonces, los límites del territorio nacional se fijan mediante tratados, desde luego, pero también mediante sentencias internacionales. Ya regresamos. Entonces, bien podría ser eso. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Adolfo B, en Twitter, @El Gran Debate. La Paz, de un hilo en Caracas, es el título del nuevo libro del periodista Francisco Turante, con detalles reveladores sobre los procesos de paz en Caracas, Venezuela y Tlaxcala, México. El libro, publicado por la Fundación Editorial Publimundo del grupo empresarial Colmundo, es de fácil lectura y asimilación, con enfoque imparcial de los testimonios de vida y de guerra, condensados en un lenguaje sencillo. Es un aporte a la identificación de la memoria histórica, clave para la vida de un país, hoy enfrascado en La Habana, Cuba, en un contexto similar al descrito en el libro La Paz, de un hilo en Caracas. Disponible en la editorial Publimundo y en las principales librerías del país. Colmundo Radio, a la vanguardia de la tecnología. Envía tu mensaje ahora. Síguenos en Facebook como Colmundo Radio. No tengo palabras de... Y en Twitter como @Colmundo Radio. Colmundo Radio. Colmundo Radio. Sintonízate. Síguenos en televisión, todos los martes de 9 a 9:30 de la noche, en Teleamiga Internacional. Programas diferentes. Continuamos en el gran debate con Adolfo Vega. Tema del día:
la posición del gobierno Santos ante el fallo de la Haya. Invitados, el doctor José Joaquín Caicedo Perdomo, internacionalista e interlocutor habitual de este programa, el doctor Felipe García, y también está con nosotros el doctor Alberto López. Bueno, entonces, ¿qué sigue después de la posición que fijó el gobierno Santos? Bueno, primero vamos a ver si el gobierno se atreve a presentar una demanda en contra del pacto de Bogotá. Luego, ¿cómo? ¿Qué procedimiento? ¿Y cómo lo piensa hacer ante la Corte Constitucional? Bueno, tenemos un oso anunciado. Este es un oso internacional. Sí, no, eso ni siquiera comentarlo. Esto es patear el balón para adelante, sí, claro, en lo que se ha vuelto experto este gobierno. Exacto, y además de eso ya se anunció el pacto, entonces ¿para qué? ¿A qué están jugando? Entonces, ¿a qué están jugando? ¿Negociar con Nicaragua? Bueno, sí, lo que pasa es que los nicaragüenses aparentemente son muy serios, y hemos despreciado a Nicaragua, y la Cancillería colombiana los ha despreciado en los últimos 15, 20 años tranquilamente. Hubo muchos intentos de negociación con Nicaragua. Yo asistí a varios intentos de negociación. A mí me consta que Julio Londoño nunca tuvo interés, nunca tuvo voluntad de llegar al más mínimo entendimiento con Nicaragua con el fin de evitar esta demanda y los resultados tan desastrosos. Se sabía muy bien lo que iba a pasar. Hay artículos publicados en revistas tan distinguidas como la revista de la Universidad Javeriana. Si hay una revista seria, la revista de la Universidad. Usted anticipó en estos micrófonos, en este programa hace muchos años. Por micrófono, pero por escrito en una revista hace 12 años, 105 páginas, ¿no era suficiente para decirle lo que iba a pasar? Y lo que efectivamente sucedió. Casi textualmente la decisión de la Corte ya estaba escrita en esa revista de la Universidad Javeriana. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Dónde están los famosos internacionalistas colombianos? Los famosos asesores que vive consultando el gobierno. Es para morirse uno de la risa y de la tristeza. Doctor, peor aún, yo parto de la base que cuando uno habla de negociación tiene que haber un terreno común. En el planteamiento que ha hecho el gobierno y particularmente con la respuesta del presidente Ortega, no hay un terreno común. Sí. El terreno común tenemos diferencias respecto al mismo tema. Aquí no las hay porque el presidente Ortega claramente dejó establecido que él negocia a partir del fallo de la Haya y Colombia negociaría a partir del reconocimiento de que las guerras Bárcenas definitivamente o de alguna manera señaló límites marítimos. Algo que, por supuesto, al ser objeto de la adición de la demanda por parte de Nicaragua, pues de antemano dice, aquí no tenemos un terreno común. Luego, es otro, digámoslo así, intento fallido, por no decir que es una mentira, pretender que a través de un tratado se pueda resolver un conflicto generado por la, digamos, o con ocasión de la expedición del fallo de la Haya. Por eso, vuelvo e insisto, no se puede hablar aquí de que se inaplica hasta que exista un tratado, porque tratado no va a haber, porque no hay un terreno común de negociación. Entonces, ¿la posibilidad de negociar un tratado con Nicaragua no existe? No existe. No existe porque es que no hay un tema, el tema común respecto al cual se pueda negociar ya quedó planteado por ambos estados que no existe. Y si no existe, ¿por qué el gobierno de Nicaragua, a través de su presidente Ortega, sí acepta la posibilidad? Acepta la posibilidad, pero sobre la base de discutir temas que no toquen en nada el fallo de la Haya. Entonces, ¿qué se va a discutir? Entonces, esa es precisamente, Adolfo, esa es mi pregunta. Entonces, ¿qué es lo que se va a discutir? Básicamente, el presidente Ortega dejó muy claro que el fallo de la Haya no se toca. ¿Qué se discute en ese tipo de cosas que son de esos áreas abiertas que dejó el fallo? Y es lo que tiene que ver obviamente con los derechos de pesca, con la navegación, con el sobrevuelo, que son además normales e inherentes, según el Tratado del Mar, derivados de los derechos que existen en las zonas económicas exclusivas de los estados. Pero eso básicamente son eminentemente complementos de lo que para Nicaragua es el fallo de la Haya o para Colombia es volver a discutir el sentido de las guerras bárcenas como límite de aguas marinas. Por eso yo insisto en que estamos en un cuello de botella jurídico y que la solución es política. Y la solución política es pues no acatar el fallo como lo planteó el presidente Uribe hace un año. ¿Pero así de fácil? ¿No acatar el fallo? Sí, así de fácil. ¿Así de fácil? Sí. ¿Y las consecuencias?
son peores que perder a San Andrés, creo yo. Es peor perder a San Andrés que esa consecuencia. Pero el fallo no habla de perder a San Andrés. Pero se va hacia allá. ¿Este es el primer paso? Este es el primer paso. Doctor Caicedo. Yo personalmente yo no soy partidario del uso de la Fuerza Armada, porque necesariamente estamos llegando a eso. Desconocer el fallo significa pelear. Pelear con significa muertos, con buques de guerra, con consejo de seguridad, con banderitas en las calles, ya no blancas. Yo pienso que el famoso man del que hablan los negociadores, como mejor alternativa a un acuerdo negociado, en este caso no implica una salida bélica, pero sí, definitivamente, en eso tengo que coincidir con usted, una tensión internacional de muchos años, pero no con una salida bélica, entre otras cosas, porque cada uno de los estados involucrados conoce de antemano cuáles son las posibilidades que tiene el otro estado en un evento de un conflicto armado. Además no tenemos los medios. no está preparada la Armada Colombiana para... Mire, 4 buques de guerra. ¿De qué? ¿Cuánto? De 60 metros de largo. Cabrón. Repotenciados todos, entre Todos. otras cosas. 2 submarinos repotenciados. 3 aviones que hay por allá arriba. O 4. Pero Nicaragua no es que tenga mucho. No, mucho menos, mucho menos, de hecho. Eso no es un conflicto armado. Yo insisto en que hay muchos antecedentes de no acatamiento a jurisprudencia, a fallos de la Corte, y que no han llevado a acciones bélicas, sino a otras soluciones. Por ejemplo, Ayúdame. antecedentes de ese fallo de la Corte de La Haya. Se habla de por lo menos cerca de 40 antecedentes, entre esos varios que involucran a Estados Unidos. Claro. Y con Nicaragua. Y con Nicaragua. A Nicaragua. En Nicaragua. Con Nicaragua. ¿Hay antecedentes? Claro. Estados Unidos desconociendo fallos de la Corte Internacional de La Haya. Sí, sí. Claro, a favor de Nicaragua. ¿A favor de Nicaragua? Sí, claro. Todos los fallos de la Todos los Corte han que sido a quieras. favor de Nicaragua. Todos. Que eso otra razón para reafirmar que de llevar esto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no puede ser ni va a ser tan favorable para Nicaragua, no obstante tratarse de un fallo emitido por la Corte de La Haya. Sí. ¿Usted cree que hay un buen ambiente en las Naciones Unidas? No lo Para- hay. para el Consejo de Seguridad con seguridad, valga la redundancia, no quisiera que el tema se llevara allá. Jamás. Entonces, ¿cómo se define esto? Mire, eso se define comercialmente. Como se arreglan las cosas en el Caribe. Aplicando la ley del jajá. Jajá, hubo todo un escándalo la semana pasada porque una conocida empresaria viajó a Nicaragua y estuvo presente en unos foros comerciales internacionales en Nicaragua. Colombia tiene que penetrar comercialmente en Nicaragua. Cuando salió el fallo de la Corte, ¿qué pasó con Estados Unidos? Enemigo mortal del régimen nicaragüense. Cuando supieron de lo del futuro canal, vemos los grandes empresarios norteamericanos frotándose las manos, viajando a Nicaragua y ofreciendo los servicios de sus multinacionales norteamericanas para la construcción del canal de Panamá. Entonces, este juego es muy complicado. Este juego requiere un manejo de carácter comercial. Diplomáticamente Colombia perdió. Políticamente está perdiendo. ¿Cómo podemos ganar? Comercialmente tenemos que infiltrarnos y ubicarnos en Nicaragua. Con las inversiones colombianas, los colombianos son unos comerciantes extraordinarios. Normalmente este tipo de situaciones llaman a que haya hechos de parte de los estados que son los que en el fondo acaban definiendo la situación de diferendo y llevando eventualmente a un nuevo tratado, pero después de muchos años de situaciones de hecho. Pero eso significa un desgaste muy grande para el país. Y más en un país en ebullición social como el que estamos. De tensión sin la más mínima duda. Pero lo importante ahí es que fíjense ustedes, esto ha hecho que el gobierno le pare bolas a San Andrés. Y eso es bueno para la comunidad raizal, y eso es bueno para San Andrés. Pero no es un problema del actual gobierno, el descuido de San Andrés es histórico. No estoy diciendo que el descuido de San Andrés sea problema del gobierno, estoy diciendo que el gobierno ha volcado su atención sobre San Andrés con ocasión precisamente del fallo. Tiene que inventarse algo. ¿Inventarse algo qué significa?
transformar San Andrés, la actividad económica de San Andrés, o una actividad comercial, lícita o no lícita, o una actividad turística. Hacer de San Andrés uno de los sitios más hermosos del Caribe. Y Protección de la biodiversidad. Exacto. Un punto muy Sí, fácil. Sí, claro, pero para eso hay que invertirle plata y recursos y organizar las cosas. Ya Hay regresamos. que inventar algo, volver a darle una actividad especial a San Andrés, una identidad nueva a San Andrés. Síguenos en televisión todos los martes de 9 a 9:30 de la noche en Teleamiga Internacional. Programas diferentes. Sintonícenos a través de nuestro sitio en internet www.colmundoradio.com.co y entérese de todos los acontecimientos nacionales e internacionales. Colmundo Noticias Colombia. Todas las noticias, todo el tiempo. Píldoras para la Paz, con la doctora Isabel Cuadros. Píldoras para la paz. ¿Cómo sería de importante si en Colombia, cada vez que tuviéramos un conflicto en la escuela, en la familia, en el trabajo, siguiéramos estas reglas sencillas? La primera, cooperamos constructivamente. La segunda, nosotros hablamos pero respetuosamente. La tercera, nosotros escuchamos sin interrupción y con la mente abierta. La cuarta, nosotros actuamos con bondad, con amabilidad. La número 5, nosotros tomamos en consideración los sentimientos de las otras personas. Y la 6, nosotros tomamos responsabilidad de lo que decimos y de lo que actuamos. Tendríamos un país distinto. La Paz, de un hilo en Caracas, es el título del nuevo libro del periodista Francisco Turante, con detalles reveladores sobre los procesos de paz en Caracas, Venezuela y Tlaxcala, México. El libro, publicado por la Fundación Editorial Publimundo del Grupo Empresarial Colmundo, es de fácil lectura y asimilación, con enfoque imparcial de los testimonios de vida y de guerra, condensados en un lenguaje sencillo. Es un aporte a la identificación de la memoria histórica, clave para la vida de un país, hoy enfrascado en La Habana, Cuba, en un contexto similar al descrito en el libro. La Paz, de un hilo en Caracas. Disponible en la Editorial Publimundo y en las principales librerías del país. El gran debate con Adolfo Beck, porque los temas más cruciales de la actualidad tienen diferentes puntos de vista. Los personajes. Victoriano, ¿por qué no se despide invitando en su lengua a los oyentes que sigan en Colmundo Radio en el gran debate con Adolfo Beck? El análisis, las voces, están sobre la mesa. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, a través de los 1040 de Colmundo Radio y en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Continuamos en el gran debate con Adolfo Beck en Colmundo Radio 1040M en Bogotá. No aplicar, no acatar. Para los especialistas no son sinónimos, pero para el común de la gente sí. Si yo no aplico, porque no estoy acatando el fallo. Ya a nivel de la filigrana jurídica dice, no, eso sí hay diferencias. Pero realmente la versión que queda es que Colombia queda muy mal parada ante la comunidad internacional. Después de que se somete a un tribunal y por X o Y circunstancia, llámese no aplicar o no acatar, el fallo no se ve. ¿Colombia sí tiene tanta buena fama a nivel internacional? Pregunto. Yo más bien me atrevería a decirle, ha sido tan reiterado el desacatamiento a fallos de la Corte Internacional de La Haya, que yo creo que en la comunidad internacional no viene para nada como una sorpresa. Y si ya estamos hablando de una comunidad internacional que conoce a fondo de los temas y lee ese fallo de la Corte de La Haya, entenderá divinamente que el fallo de la Corte de La Haya se está apartando de unos postulados y unos principios internacionales que casualmente son los mismos que han llevado a otros estados a apartarse o a incumplir o a desacatar decisiones de la Corte de La Haya. De manera que no es tanto un tema de lo que pueda afectar o no afectar la imagen de Colombia. Es mucho más preocupante que Colombia haya permitido, entre otras cosas, durante los últimos 11 meses, que proferido un fallo que es claramente contrario a derecho, a principios de derecho internacional, no haya hecho nada y hasta ahora lo empiece a hacer de una manera, por lo demás, muy tímida. Con ese argumento sobra la Corte Internacional de La Haya.
Yo no me atrevería a decir que ese es el caso de todos los fallos de la Corte Internacional de la Haya, pero ciertamente es el caso de este. Pero si los países que están vinculados al tema no acatan los fallos, entonces sobre la Corte Internacional de la Haya. Yo creo que un problema más, no solo de la Corte Internacional, sino, pero ya ahí tocaríamos y sería de tema de otros miles de programas más, de reformulación de todo el sistema internacional. Pero si no es la Corte Internacional de la Haya, ¿qué organismo define este tipo de situaciones? Póngame ese trompo en la uña. Todo el sistema general de Naciones Unidas está hecho precisamente para generar instrumentos para que los estados puedan convivir en el mismo mundo. Eso de entrada como una respuesta a decir, entonces vamos a desaparecer Naciones Unidas, pues por supuesto que no. Eso es crear un mundo más civilizado. Han sido más de 60 años desde la creación de Naciones Unidas buscando un mundo más civilizado. Que sea perfecto, no. Y como ocurre en los casos de cualquier tribunal compuesto por hombres, pues comete errores. Aquí hay un error, un fallo que incurre en errores graves que afectan los derechos de un Estado como Colombia, y Colombia pues no debería tener otra alternativa, no haber esperado, sino sencillamente decir, no podemos acatar un fallo que viola principios de derecho internacional. Este tema... Eso se podría decir muy rápidamente. Muy rápidamente. Un mes, 2 meses. Consultando a todos los expertos del mundo que quieras. Y que cada experto se demore 15 días en decirte sí o no pueden hacer tal cosa. ¿Y por qué Colombia en su momento no enfrentó el tema? El gobierno de turno. No, lo de siempre, decir, todo este sistema, el manejo de las relaciones internacionales en Colombia, está en manos de un grupo muy pequeño, muy cerrado, que vive eso. Se lucra eso. Los viáticos, los puestos, los cargos, las publicaciones, las invitaciones, los seminarios. Es como los expresidentes de Estados Unidos. Viven de eso. Después dictando conferencias. Entonces hay un grupo que no se quiere dejar tocar desde hace que 20, 22 años. ¿El grupo que maneja la Cancillería? Sí, claro, que es el grupo que dejó Diego Uribe Vargas en su época. Y ese grupo no ha cambiado, son los mismos, son las mismas personas. Van a nombrar a un nuevo miembro independiente de la Comisión Asesora. ¿A quién nombran? A Camilo Reyes. Del grupo de doctor Camilo Reyes, que es un tipo estupendo, sensacional, tipo honesto, limpio. Hace parte de esa camarilla. Hay compromisos entre ellos. Julio Londoño, la misma época. El canciller Fernández de Soto, la misma época. Entonces, ese grupo controla totalmente el manejo de las relaciones internacionales y ese grupo asusta a los cancilleres y asusta a los presidentes, pues son las vacas sagradas. Lo que diga entre dos gruñidos, Julio Londoño es palabra de Dios en derecho internacional, insisto, entre los dos gruñidos. Ha habido una constante a través de estos 3 años en este gobierno y es una incapacidad sistemática para enfrentar los problemas. Este gobierno ha sido especialista en lo que coloquialmente se conoce como patear el balón para adelante, es decir, dar contentillo y mover la solución del problema meses más adelante, años más adelante. A mi modo de ver, el comportamiento del gobierno, no obstante la comisión asesora, no obstante los miembros del Congreso que en la comisión asesora, no obstante los expertos nacionales e internacionales, es no quiero enfrentar el problema, no quiero enemistarme con una comunidad internacional que yo necesito para que me apoye en el proceso que estoy adelantando en La Habana. Entonces, en la medida en que yo pueda patear el balón hacia adelante, correr el problema unos meses o unos años, pues prefiero hacerlo antes que alterar de alguna manera o ir a minar la imagen del gobierno colombiano con la comunidad internacional. Esto simplemente para decirle a Adolfo, el gobierno es preso de La Habana desde hace mucho tiempo y todas sus decisiones, inclusive las de no decidir, como ocurrió en noviembre del año pasado en relación con este tema, tienen que ver con las negociaciones que se adelantan en La Habana. Y un país, y creo que eso es lo que está reflejando la encuesta Gallup de hace unos días, y obviamente todos los paros,
Un país no puede detenerse en el tiempo esperando a que La Habana salga o no salga, porque entonces los agricultores necesitan ser atendidos, los transportadores necesitan ser atendidos. Un país necesita que alguien se ocupe de los asuntos distintos a La Habana y que deje de patear los problemas hacia adelante, entre otras cosas, porque se le juntan como se le juntaron hace un par de semanas, le bajan la favorabilidad al 21%, y esto, que el gobierno habría podido decir con exactamente los mismos argumentos, que vuelvo y repito, son argumentos que no comparto, pero el pronunciamiento que el gobierno hizo hace 2 días, lo podía haber hecho en noviembre. ¿Por qué lo hace en este momento? Obligado por el 21%, porque está jugando la misma tesis, que esto es página 1 del capítulo 1, de que no hay mejor manera de lograr salir de una situación de desfavorabilidad interna que generar una situación de carácter internacional que llama la unidad nacional. Una cosa es la respuesta y otra la forma como se manejó el proceso durante tantos años. Es una responsabilidad conjunta de varios gobiernos. Errores que se cometieron acá a través de años recientes y que generan este resultado. Adolfo, no lo niego ni lo descarto, no estoy tratando en esto de hacer un juicio de los distintos gobiernos a los que les tocó atender el proceso. Lo que sí creo es que para todos los gobiernos no deja de ser una sorpresa el fallo en relación con los argumentos esgrimidos. Se lo digo como abogado. Cuando uno está ante un proceso, está partiendo de la base de que el lenguaje, entiéndase por eso, las normas aplicables, la jurisprudencia recurrente, son las reglas del juego sobre las cuales, o con base en las cuales se va a tomar una decisión. El fallo de La Haya, en muchos de sus aspectos, por lo menos en los más relevantes, está desconociendo normas internacionales. Y le digo el ejemplo más claro de todos, y es el de aplicar el principio de equidad. Principio de equidad que no es para una decisión, para una controversia de esta naturaleza. Y ninguno, le aseguro yo, y no un gobierno más que el otro, ninguno de los gobiernos habría esperado que se reemplazara la legalidad por la aplicación del principio de equidad en un tema de esta naturaleza. Ese principio de equidad, que en palabras de la canciller Holguín era un fallo salomónico, es una de las frases que emitió en la canciller en su momento. Ella sabía muy bien lo que estaba pasando. Y se sabía muy bien. Por lo menos desde hace 4 años, 5 años. Cuando ya hubo la primera determinación de la Corte, se conocía muy bien la orientación de la Corte. ¿Y por qué le ocultaron al país? 2007. 2007, exactamente. Sí, señor, 2007. Tiene toda la razón. ¿Y por qué le ocultaron al país todo eso? Precisamente por el grupo, los intereses individuales, personales o colectivos existentes de quienes actuaban ante la Corte. No les convenía armar o denunciar esa situación tan rápidamente. Había que buscar por lo menos intentar una solución, intentar una vía de escape diferente, pero no lo lograron. ¿Por qué? Porque la influencia nicaragüense, el lobby nicaragüense fue tan grande. Además, la incompetencia colombiana en el manejo de las cosas, con tesis absurdas. Es que a estas horas de la vida, en el siglo XXI, hablar del meridiano 82 como una frontera marítima era risible. Pero ese es el límite. Pues no es el límite. ¿Dónde viene? ¿Quién lo dice? Eso no dice el tratado el tratado no dice eso. ¿El meridiano 82? No Pues parte de lo que a mi modo de ver son las fallas del fallo, los fallos del fallo, es precisamente ese, porque entre otras cosas, lo que hace la Corte es reconocer la existencia y reconocer la validez del tratado, pero decir que no es válido como límite marino. Vamos al último corte y ya regresamos. Escúcheme, aquí tengo una novedad. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Adolfo B. En Twitter, @El Gran Debate. La Balanza. El lugar en donde Jimmy Chamorro Cruz y José Gregorio Hernández dialogan y analizan la actualidad nacional e internacional. La Balanza. Este y todos los domingos de 11 de la mañana a 12 del día. La Balanza por Colmundo Radio.
El gran debate con Adolfo Beck, porque los temas más cruciales de la actualidad tienen diferentes puntos de vista. Los personajes. Victoriano, ¿por qué no se despide invitando en su lengua a los oyentes que sigan en Colmundo Radio en el gran debate con Adolfo Beck? El análisis, las voces, están sobre la mesa, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, a través de los 1040 de Colmundo Radio y en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Píldoras Verdes, con Lombardo Rodríguez. No bote su computador usado a la basura. Entréguelo a una asociación que lo pueda utilizar o reciclar. Así protegerá el medio ambiente. Síguenos en televisión todos los martes de 9 a 9:30 de la noche en Teleamiga Internacional. Programas diferentes. Bueno, cerramos. Entonces, ¿qué sigue, doctor Felipe García? ¿Qué sigue, doctor José Joaquín Caicedo Perdomo? ¿Qué sigue, doctor Alberto López? Yo insisto en que hay un cuello de botella jurídico y que tiene que haber una solución política, que el primer atisbo lo hizo el presidente Santos con mucho retardo y presionado por la situación de popularidad, y es llegar al desacato del fallo simplemente. ¿Pero qué sigue? Porque eso no puede quedar en ese punto. Sí, claro, al desacatar el fallo, Colombia sigue ejerciendo su soberanía en sus aguas, con mucha atención, pero que no va a llegar a una situación bélica. Eso no hay las condiciones para que... ¿Qué va a pasar con los barcos pesqueros de Nicaragua? ¿Qué va a pasar con los barcos pesqueros de Colombia? Bueno, eso también es otro mito, porque los barcos pesqueros colombianos son nicaragüenses o hondureños. En serio, las tripulaciones de los buques de pesca, en un 90% son tripulaciones extranjeras. Entonces, hay que volver a pensar las cosas con seriedad. Hay que organizar una actividad principal a la isla, para que la isla se mantenga. Todos estos años que se van a demorar los dos gobiernos a buscar una solución política entre las dos capitales y negociar algo. Hay una tesis no nueva, pero sí muy nombrada en estos días, la zona contigua. ¿Qué significa eso para el problema que vive con Colombia con Nicaragua? No, la zona contigua, por definición, entre otras cosas, en el pronunciamiento del gobierno, carece un poco de sentido el tema de la zona contigua dentro de ese pronunciamiento, a mi modo de ver. La zona contigua no es nada distinto a las segundas 12 millas después de la línea base. Para ciertos efectos. Para ciertos efectos, y que están contempladas tanto la primera, la del mar territorial, como la zona contigua, dentro de las 200 millas de la zona económica exclusiva. Que, entre otras cosas, una de las cosas que hace el fallo es desconocer ese principio, porque si reconoce que es archipiélago, y reconoce que como tal tiene derecho a mar territorial, a zona contigua, a zona económica exclusiva, como a renglón seguido viene a hacer una repartición, y perdónenme la expresión, salomónica, como en su momento lo dijo la canciller, basada en la equidad, cuando existe la norma y le está reconociendo a la norma la validez y existencia. Entonces, qué curioso que San Andrés termina, después del fallo de La Haya, con, en efecto, una zona económica, pero única y exclusivamente hacia el este, pero no la tiene ni hacia el norte, no la tiene hacia el oeste y no la tiene hacia el sur. ¿Qué va a pasar con estos cayos? Roncador, Quitasueño, Serranilla. Dos de ellos quedaron como enclaves, concretamente Quitasueño y Serrana. Quedaron como enclaves, que esa es otra de las violaciones que tiene el fallo. Si yo reconozco un archipiélago, yo estoy entendiendo que todas las que lo componen hacen parte de lo mismo. Cuando reconozco un enclave, lo que estoy diciendo es únicamente alrededor de esa islita. La islita es de la soberanía colombiana, pero todo lo que la rodea no lo es. Pero yo le voy a contestar su pregunta, Adolfo, y me da pena, no quiero extenderme, pero sí quiero contestarle su pregunta. Yo creo que lo que debe seguir, independientemente de lo que siga, es que esos canales diplomáticos de los que habló la canciller el día de ayer, que dice la canciller están abiertos, eso no va a conducir a la firma de un nuevo tratado, por lo que expresaba hace unos minutos. Luego, el camino que debería seguir es que el gobierno diga esa inaplicabilidad es que no lo acatamos, y que como colombianos, con el gobierno a la cabeza, volquemos nuestra atención en San Andrés y las aguas marítimas que la rodean. Muy bien, gracias, doctor Felipe García. Frase final, doctor Alberto.
Coincido en que una unidad nacional para no acatar el fallo. Gracias. Usted insiste en lo de la unidad nacional. Ese es un término que le gusta al presidente Santos. Frase final, doctor Caicedo Perdomo. Lograr que respete los derechos de los raizales, incluyendo los colombianos y los nicaragüenses, porque no olvides que hay intereses también cachacos de aquí. A partir del fallo, San Andrés sí existe para Colombia. Sí, claro. En la parte técnica, Eduardo Molano. Feliz tarde para todos.